En el enfoque internacional traíamos varios temas. Uno de ellos, un poco un análisis de cómo los británicos están pensando en el eventual regreso a la Unión Europea o añorando un poco el regreso a la Unión Europea. Estábamos pensando también en, pues precisamente en el asunto del Titán, el tema este que generó la tragedia de la semana, pues una de las tragedias de la semana. Veíamos también que va a haber elecciones en Guatemala y de repente, ¡pum!, aparece el tema de Rusia. El grupo Wagner, que es un grupo paramilitar originalmente apoyado por Vladimir Putin, resulta que cruza la frontera de Ucrania hacia Rusia. Y se ha revelado y empiezan a avanzar. Hay reportes ahorita que están ya dentro de Rusia y que estarían a unos 300 kilómetros de Moscú. Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica, gusto en saludarte, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús, Moisés, el gusto es mío. A ver, platícanos, está también ahí por ahí en la línea Moisés Gómez Reina, platícanos por favor, Arturo, ¿qué está pasando en Rusia? ¿Qué es Wagner? ¿Quién es Prigozhin? A ver, platícanos, ¿cómo estás leyendo esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que se cumple la máxima de Lenin, que decía, hay décadas donde no pasa nada y hay semanas en donde pasan décadas. Realmente estas últimas semanas en Rusia han pasado décadas. Y la cuestión creo que se puede ver desde muy distintos puntos de vista. Lo primero es entender un poco que este grupo Wagner pues es una empresa militar privada del presidente Putin que fue creada precisamente para hacer cosas que no podía hacer el ejército ruso. ¿A qué me refiero? Bueno, pues básicamente es el grupo armado que fue enviado a Siria para respaldar al gobierno del presidente Bashar al-Assad en una guerra civil. Fueron enviados a Libia para combatir junto con las fuerzas del comandante Hifter. Ha operado en la República Centroafricana, en Mali, en muchos otros sitios donde se llevaban a cabo operaciones que requerían de ciertas habilidades, básicamente violaciones graves a los derechos humanos, ocultar evidencia de tortura, mutilaciones, etcétera. Por lo tanto, son un grupo de ex-reos, fundamentalmente, y ex-militares que pues, se incorporan a una organización oscura, presidida por un oligarca, que es este señor Prigozhin, que además está metido con Putin en negocios de todo tipo. Fue uno de los beneficiarios del proceso por el cual se vendieron compañías públicas al sector privado hace más de 20 años, y que algunas veces se le llama el chef de Putin, puesto que es dueño de restaurantes y controla compañías de catering al sector público en Rusia. Este personaje es el que le fue encomendada la misión de crear empresas, por ejemplo, para hacer las interferencias electrónicas en las elecciones de Estados Unidos de 2016 y 2018. Pero además el mismo, un expresidiario, pues fue, digamos, la cabeza en los años recientes de este grupo Wagner, que básicamente se dedica a matar. Es una máquina de matar personal del presidente Putin. Esto, mucha gente que sabe mucho sobre Rusia lo ha explicado desde el punto de vista del divide y vencerás. Putin ha estimulado a estos grupos paramilitares como una manera de no poner demasiado poder en el ejército y para tener otros grupos que pudieran contrapesarse entre sí. El problema con Wagner es que creció mucho, se hizo muy independiente financieramente, empezó a tener tratos directos con otros países de los que recibió armas. Por ejemplo, se sabe de acuerdos formales entre Wagner y Corea del Norte, e incluso Siria. Por lo tanto, pues le salió mal
la estrategia de divide y se le salió de control. El grupo Wagner, sí, y dado que el grupo Wagner se volvió un poco, digamos, el grupo de élite combatiendo en la frontera sur de Rusia con Ucrania, pues es clave el anuncio que se da hace algunas horas de que Prigozhin y el grupo Wagner se ha hecho del control de toda una base militar al sur del país. Correcto. En la ciudad de Rostov. Eso es clave porque lo que quiere decir es que independientemente de la fuerza real que tenga el grupo Wagner, se dice que entre 25,000 y 50,000 combatientes, que no es la gran cosa, la verdad, pues con su mensaje de ayer y de antier de Prigozhin, parece que está estimulando una rebelión militar, parece que está estimulando una guerra civil, parece que está llamando a grupos del ejército a unirse a ellos contra Putin, y pues está clarísimo que es el primer gran desafío al poder de Putin desde que asciende al poder en 1999, puesto que sale ayer en la noche muy afectado por esos acontecimientos el presidente Putin en televisión nacional, diciendo que eso es 1917 y que él es un poco el zar traicionado al que le meten un cuchillo por la espalda. Bueno, pues esto quiere decir que es mucho más serio de lo que podría ser simplemente una pequeña rebelión de un grupo de 50,000 personas. Ahora, insisto, no son 50,000 personas cualquiera, son 50,000 personas peligrosísimas. Moisés. Bueno, pues literalmente algo que pudiéramos haber visto en el cine, en el pay-per-view, sí. Pues le podemos poner, como dirían los gringos, cara al nombre, ¿no? Es decir, grupos de élite que se contratan o que se alquilan para hacer la guerra, y en este marco ya lo habíamos platicado en contexto, Arturo, pues cómo se le complican hacia el interior las cosas a Putin cuando él le había dicho a la esfera de gobierno pues que la invasión de Ucrania iba a durar unas semanas. ¿Cómo lo sientes tú? Exactamente, Moisés, tienes mucha razón. Yo creo que todo el problema tiene que ver con toda una parte de la élite rusa que cree que Rusia tomó una mala decisión hace 16 meses con la invasión a Ucrania. Pero que además ese grupo de esa élite rusa empieza a crecer en todas partes, incluido en el propio ejército, que ve que la estrategia no funcionó y que ve que realmente está en un impasse Rusia frente a Ucrania. Pero además, más allá de ese impasse, hace unas semanas, ustedes lo recordarán, hubo algunos ataques vía drones a edificios públicos y privados en Moscú. Es decir, en el momento en que la gente en Rusia empieza a sentirse amenazada y empieza a sentir que en cualquier momento puede haber un acto violento en las grandes ciudades rusas, pues el cálculo ya es muy diferente, y ahí es donde el ejército, según algunos reportes de prensa, también empieza a tener segundas dudas sobre si van bien o van mal. Lo que les está ofreciendo esta posibilidad es definitivamente, pues ya, de abiertamente hacer algo en contra del poder central ruso. Ahora, no deberíamos pensar que esto ya, digamos, está conjurado contra el poder central de Putin. Putin es muy astuto, tiene el control no solamente del ejército, sino de otros tantos grupos paramilitares. Entonces, bueno, lo más probable es que sea el inicio de una guerra civil de baja duración, ¿no? Oye, Arturo, justamente eso te iba a preguntar. ¿Estamos ante un escenario de una guerra dentro de otra guerra? Sí, exactamente, totalmente. Yo creo que el caso de una guerra civil suena mucho más fuerte que el caso de un golpe de Estado.
Es decir, hay un grupo grande del ejército que ha sido beneficiado durante 20 años del capitalismo de cuates, y por lo tanto ellos se han hecho con el control de muchísimos negocios y tienen todas las razones para defender a Putin. Pero por otra parte hay otro grupo del ejército que no ha sido beneficiado y que encima pues ha sido confrontado con la circunstancia de que todos los días mueren jóvenes combatientes en Ucrania, quienes probablemente no tengan el equipo necesario para defenderse o que a veces se encuentran atrapados en una estrategia mal diseñada, que es un poco lo que dicen los de Wagner, ¿no? Los de Wagner dicen, allá es un lío, hay caos, no hay estrategia, han enviado gente que no sabe defenderse y encima empieza Wagner también a reivindicar esta idea de que Ucrania y Rusia son un solo pueblo. Lo que está pasando es que Zelensky está muy tranquilo y muy contento porque dice, miren cómo se comprueba lo que yo dije hace muchos años, que hay una debilidad interna en Rusia. Y tenía razón. Es decir, también hay un grupo grande de la sociedad rusa que cree que los ucranianos son sus hermanos y que Rusia no tiene derecho ninguno a masacrarlos, ¿no? Entonces esto también pasa por cómo se entiende la información de lo que está pasando en Ucrania en la propia Rusia. Ayer hubo un cierre de internet masivo en la Federación Rusa. Entonces hay mucha preocupación, no tanto sobre esta caravana de tanques que van hacia Moscú, sino por la oferta que eso implica, ¿no? Es decir, le están diciendo a todos esos grupos, salgan, manifiéstense, ahorita es cuando. Arturo, te voy a interrumpir, una disculpa, nos alcanza el corte de la media. ¿Nos aguantan, Arturo, Moisés Gómez Reina, Arturo Magaña, nos aguantan para regresar a cerrar con el comentario de lo que está ocurriendo en Rusia? Aquí estamos. Vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos en un par de minutos, estamos en contexto, estamos platicando con Moisés Gómez Reina, con Arturo Magaña Duplancher, sobre lo que está sucediendo en Rusia. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Contexto. Estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica, Moisés Gómez Reina. Estábamos con el tema de Rusia, Moisés, Arturo. A ver, una primera pregunta de un par de dudas que tengo. Con este conflicto, Arturo, Moisés, ¿estamos avisorando el fin de la era Putin al frente de Rusia o es muy pronto para decir eso? Yo creo, Jesús, que esa pregunta sí. Seguramente Arturo nos podrá orientar más o darnos un poco de más luz. Va conjuntamente con la imagen de Zelensky ayer en la tarde. ¿Cómo habrá estado Zelensky recibiendo esta información? ¿Qué piensa Ucrania? ¿Qué piensa la OTAN? ¿Qué está pensando la comunidad internacional en donde mientras estás atendiendo un asunto que para ti era prioritario, pues te distraes hacia adentro a solucionar otro? No sé cómo la estés viendo, Arturo. Sí, yo creo que el mundo atestigua esto que está pasando con mucha cautela, puesto que la situación amerita una consulta grande entre los 27 miembros de la Unión Europea y el propio G7. De hecho, el Reino Unido sacó un cambio interesante anoche que decía que entendía esto como el mayor desafío contra Rusia en tiempos recientes y que buscaba dar una respuesta concertada con sus aliados en el seno de la OTAN y en el seno también de lo que tiene que ver con el G7. La Unión Europea está en lo propio. ¿Por qué lo dicen? Bueno, pues porque de alguna manera, aunque sea indirectamente o como se dice en inglés con proxies, pues ellos son parte del conflicto. Es decir, le han dado todo el respaldo militar, táctico, logístico a Ucrania para defenderse. Y encuentran esta oportunidad como una oportunidad de oro, por lo menos yo diría, para que Ucrania se fortalezca en el corto plazo.
y especialmente que se fortalezcan las posiciones fronterizas en donde importa fortalecerse. Pero también aquí creo que no hay que confundirnos. Es decir, el grupo Wagner no es que esté en este momento diciendo con claridad y contundencia que hay que detener la invasión a Ucrania o que todo lo hecho en Ucrania estuvo mal. Más bien lo que está diciendo es, no hubo estrategia, han enviado a nuestros soldados a morirse, y ahora incluso el ejército ruso nos ataca a nosotros, somos la punta de lanza de esa invasión, que somos el grupo Wagner, y por lo tanto tenemos que deponer al poder militar actual en Rusia porque son unos ineptos. Es decir, Wagner decía, nosotros sí hubiéramos podido concluir la operación de Ucrania en menos tiempo si hubiéramos estado a cargo. Ahora, hay una coincidencia, que es el hecho de que después de que Wagner es atacado ellos mismos por el ejército ruso, según lo denuncia el Prigozhin ayer, pues entonces, digamos, hay cierta solidaridad y cierto entendimiento de que igual hay que detener la guerra en Rusia. Bueno, vamos, la guerra en Ucrania. Vamos a ver qué pasa, porque también mucho de lo que pase en las próximas horas tendrá que ver con cómo reacciona el Kremlin frente a esta caravana de tanques, que no sé si han visto, pero es muy impresionante, se puede ver en internet. Ya para ir cerrando, Erdogan Arturo. acaba de hablar con Putin y le está pidiendo serenidad y cautela. ¿A qué se refiere Erdogan? Pues se refiere a que bombardear a todos estos tanques tendría un costo altísimo, puesto que son vistos en Rusia como héroes de guerra. Arturo, ya para ir cerrando, nos quedan un par de minutos. Yo no quisiera dejar de lado, Arturo, Moisés, ¿qué impacto puede tener esto? Igual a lo mejor todavía es muy temprano para verlo, pero en Latinoamérica, por ejemplo, en dictaduras que en gran medida dependen de Rusia, como Cuba y Venezuela, por poner dos casos. Sí, yo creo que hay mucha preocupación por el abrupto curso de estos acontecimientos. No creo que haya claridad todavía sobre hacia dónde vamos, pero me queda claro que en cualquier circunstancia, digamos, de inestabilidad social en Rusia, o incluso de los inicios de algún conflicto civil interno fuerte, pues ponen sus barbas a remojar primero, y dos, se ponen a analizar ahora más bien cuáles van a ser las nuevas prioridades de Rusia. La verdad es que la dependencia rusa de algunos de estos países empieza a ser menor frente a la dependencia china. Okay. Pero todavía, digamos, en términos de energéticos, bienes de la agricultura, entre otros acuerdos de cooperación relevantes a nivel de inteligencia y tal, pues todavía los venezolanos deben estar muy preocupados, lo mismo los nicaragüenses, no se diga los cubanos, por lo que está sucediendo y por el mensaje que envían. Además, esto va a terminar cambiando, yo creo que para siempre, la manera de entender cómo Rusia se está relacionando con el resto del mundo, ¿no? Lo que le dice un poco Erdogan a Putin es, si cometen una locura yo me retiro, ¿no? Es decir, también las propias alianzas de Rusia más allá, con Irán, con Turquía, pues con la propia China, pues se podrían tambalear. Y eso mucho. Híjole, presiento que este va a ser un... muy tranquilo, ¿no? Presiento que va a ser un tema que nos va a dar para varios sábados más en contexto, mi querido Arturo. Yo creo que sí, yo encantado, es muy interesante y es una de estas cosas donde dicen, no, aquí está pasando algo relevante. Exactamente. Muchas gracias, Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? Muchas gracias a ustedes. Pues como siempre en @Duplancher y en @Globalítica. Y también ahora, si pueden, www.globalítica.com.mx, que es un nuevo brazo nuestro, es como nuestro grupo Wagner. Ándale.
Ándale, Moisés, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te leemos? En @GomezReina, en Twitter, y en Proyecto Puente, Diario del Yaqui y Primera Plana, Jesús. Muchas gracias.